buenas tardes tengan todos ustedes, hermanos y hermanas. Espero que estén teniendo un santo y feliz, bendecido sábado. Feliz sábado para todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más a este canal, Restaurando el Carácter de Dios. En esta ocasión tenemos un tema de mucha importancia, un tema el cual se titula Un ángel mata 185,000. Pero antes de continuar con la presentación de este tema, me gustaría que por favor me acompañen en oración. Bendito Dios y Padre excelso, que moras en las alturas de los cielos, te damos las gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia. Gracias por la lluvia y gracias por el don de la salvación que es en Cristo Jesús. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos a comprenderte, Señor, y que las palabras que se vayan a pronunciar sobre este tema, Señor, no sean palabras mías, sino palabras puestas por ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En algunas ocasiones, personas me han preguntado si Dios no mata, si Dios no destruye, ¿cómo se explica entonces que la Biblia dice que en una noche el ángel de Jehová, otras versiones dicen un ángel de Dios, ¿verdad? Vienen o van y matan 185,000 personas? ¿Cómo se explica eso? Y es que, bueno, el propósito con este tema no es de convencer a nadie. De hecho, no es el propósito con ningún tema ni ningún razonamiento que pueda tener. Solamente el Espíritu de Dios puede convencer al ser humano de pecado y de sus errores. Ningún hombre lo puede hacer. Pero sí, en respuesta a esa inquietud, a algunas personas que se me han acercado, otras la he escuchado en diferentes chats o grupos. En respuesta a esto quisiera presentar este tema. Es lo que yo comprendo y en esto creo y por eso lo presento. Bien, en el libro Segunda de Reyes, capítulo 19, en el capítulo 19 nos presenta la Biblia eventualidades que ocurrieron con Israel. Israel era un pueblo que no aceptó la voluntad expresa de Dios en sus 10 mandamientos. No aceptó el conocimiento de la gloria ni el carácter de Dios para presentarlo al mundo como Dios quería que así fuera. Y al no aceptar la voluntad expresa de Dios en sus mandamientos, en su ley, el pueblo de Israel entonces optó por llevar hacia adelante la obra, pero con sus propios métodos, cuyo método principal era el uso de la espada, era matar, era apedrear las personas, era derramar sangre. Era la costumbre de entonces, mas Dios le levantó para que fueran un pueblo distinto, abnegado y santo. Bien, por eso le mostró su carácter, por eso le mostró su gloria en sus 10 mandamientos. Pero ellos no quisieron ser semejantes a él en carácter. Entonces, a la altura de Segunda de Reyes, el capítulo 19, debido al derramamiento de sangre y a la forma de ellos llevar hacia adelante sus propias obras, porque no eran las obras de Dios, debido a esto tenían muchos enemigos. Uno de ellos, en este entonces, ya en este capítulo, es un ejército que le llaman el ejército de Sennacherib, porque así se llamaba su rey. Este rey se consideraba el ejército más poderoso y este rey consideraba al ejército de Israel como inferior a él, y no solamente el ejército, sino también a su Dios, sobre quien también blasfemó el carácter, el nombre de Dios. Envía cartas al rey de Israel, a Ezequías, donde le dice muchas cosas, dentro de ellas tu Dios, no hay Dios quien lo libre de mi mano. Su Dios no es poderoso, ¿verdad? Entonces, movido por esa gran amenaza, el rey de Israel ora a Dios. Ezequías ora a Dios. Y cuando ora a Dios pide intercesión, pide que Dios le proteja, que Dios le libre de la mano de este rey furioso, ¿verdad? De este rey destructor. No obstante, Dios responde la oración y Dios le dice al rey, prometiéndole al pueblo de Israel, que lo protegería.
de la mano del ejército de Sennacherib. Y entonces en Segunda de Reyes capítulo 19 del 32 al 34, miren lo que responde, parte de lo que responde Dios a esa petición del rey de Israel. Dice, por tanto así ha dicho Jehová acerca del rey de Asiria, ¿verdad? Sennacherib. Dice, no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, o sea, flechas, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Esta es la promesa que Dios le hace, ¿verdad?, al pueblo de Israel, de su protección. Entonces, en Segunda de Reyes 19:35, miren lo que dice la Biblia. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Segunda de Crónicas capítulo 32, versos 31, hablando de los mismos eventos, presentando lo mismo que presenta el texto de arriba, ¿verdad? Dice lo siguiente, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Dice la Biblia claramente, hermanos, que el ángel de Jehová, para muchas personas, entienden que fue el mismo Cristo que bajó. Por eso dice la Biblia el ángel de Jehová. Segunda de Crónica 32 dice, y Jehová envió un ángel, ¿verdad? El final fue el mismo. Destruyeron, dice la Biblia, mataron a 185,000 en el campamento de los asirios. De allí entonces surge la pregunta, entonces, ¿cómo es que esta gente andan predicando de que Dios no mata ni destruye? Porque si el mismo ángel de Jehová, si el mismo Cristo desciende y mata a 185,000 hombres en el campamento de los asirios, ¿cómo es que ahora quieren decir que Dios no mata ni destruye? Si Dios envía un ángel con el propósito de destruir, de matar a 185,000 personas, dicen ellos, ¿cómo vienen a predicar? ¿Cómo es que se explica entonces que Dios no mata ni destruye? Bien, entonces, eh, para presentar lo que comprendo sobre esto, ¿verdad que sí? Entiendo que debemos analizar un poco Génesis capítulo 28, verso 12, sobre la obra y la misión de los ángeles, porque hay que tener en mente que en el mundo también hay ángeles, pero son caídos, pero aún caídos siguen siendo ángeles. De manera que hay ángeles malos y ángeles buenos. Hay ángeles de Dios y hay ángeles de Satanás, porque hay ángeles que ejecutan la misión, las órdenes de Dios, y hay ángeles que ejecutan la misión, las órdenes de Satanás. Pero ambos grupos son ángeles. Bien. Entonces, en Génesis capítulo 28, el verso 12, recordemos que Jacob había practicado un engaño contra su padre, engañando a su hermano Esaú y también a su hermano, a su padre Isaac, en combinación con su madre Rebeca. Pero después que practica el engaño, Esaú se entera de lo que pasó y sale a buscarle. Jacob sale huyendo de Esaú para que no le haga daño, para que no le mate, ¿verdad que sí? Pero cuando sale huyendo por el monte, en una noche que se siente cansado, bueno, a puesta de sol, y y se sienta para descansar. Y miren lo que dice Génesis 28:12, que y soñó, o sea, allí se durmió Jacob y soñó. Y he aquí, esto fue lo que vio en el sueño, ¿verdad? Dice, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios, hermano, escucha bien esta expresión. Ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿Quién es ella? Por la escalera. Ahora la Biblia nos va a explicar a nosotros mismos, como no podemos inventar, como no es palabra de hombre, ¿verdad? No podemos decir, esa escalera representaba esto, no. La misma Biblia nos va a enseñar quién o qué representaba esa escalera, ¿verdad? Dice Juan
capítulo 1, verso 51, dice, y le dijo, de cierto te digo, o de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, según la Biblia, ¿quién era la escalera que Jacob vio en el sueño? El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo Jesús. Ahora bien, ¿por qué presentamos estos textos sobre la escalera que Jacob vio en sueño? La escalera representa a Cristo Jesús, pero los ángeles suben y bajan por el Hijo del Hombre, suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Esto quiere decir, esto me da a entender a mí, que los ángeles de Dios, como presenta el texto, los movimientos que hacen del cielo a la tierra, la misión que tienen del cielo a la tierra y de la tierra al cielo, hermanos, está 100% ligada al carácter de Cristo Jesús. Amén. Espero que me esté dando a entender, hermanos, ¿verdad? Repito, la Biblia dice que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre porque todo lo relacionado a la obra de los ángeles de Dios tiene que ver con el carácter de Cristo. Y Cristo nunca mató ni hizo daño a nadie. Entonces es interesante que comencemos a entenderlo por allí. El propósito es presentar no todo lo que conocemos, ¿verdad? Sino algunos textos fundamentales de la obra de los ángeles de Dios, ¿verdad? Entonces continuamos. Deseado de todas las gentes, página 116. Los ángeles de Dios están ascendiendo y llevando las oraciones de los menesterosos y angustiados al Padre Celestial, y al descender, escuche bien, y al descender, ¿qué es lo que traen los ángeles? Traen bendición, traen esperanza, traen valor, traen ayuda y traen, oiga, escúchelo claro, hermano, traen vida a los hijos de los hombres. Esa es la obra de los ángeles. Entonces, ¿cómo explicamos que le dice la Biblia que un ángel vino y mató 185,000 en el campamento de los asirios? Si la obra de los ángeles es traer bendición, esperanza, valor, ayuda y vida. Y note usted que no dice que traen vida a los adventistas, no traen vida a los pentecostales, no, traen vida a los hijos de los hombres. Todo ser humano, hermano, que vive y respira bajo el cielo, lo hace porque Dios imparte vida a través de sus ángeles. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que Dios hace? Imparte vida. Porque Él es quien, la fuente de quién, de la vida y no la fuente de la muerte. Continuamos. Verdad sobre los ángeles, ¿verdad? La verdad acerca de los ángeles. Página 212. Interesante el texto que vamos a presentar. Los ángeles son enviados desde las cortes celestiales. Escuche esto. Si vienen desde las cortes celestiales, son ángeles de Dios, son ángeles buenos. Porque debemos identificar las obras de los ángeles buenos y las obras de los ángeles malos. Mas Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Dice la cita, los ángeles son enviados desde las cortes celestiales no para destruir, escuchen bien, no para destruir, sino para vigilar y guardar a las almas en peligro, para salvar al perdido y traer a los errantes de regreso al redil. No he venido a condenar, sino a salvar, declaró Jesús. Continuamos. El libro Conflicto de los Siglos, página 600, el párrafo 2. Conflictos de los siglos, página 600, párrafo 2 dice. Aquí quiero presentar algo, ¿verdad? Porque en los textos anteriores vimos dos textos que presentan que los ángeles de Dios vienen a dar vida, a bendecir, y que no vienen a destruir.
Entonces, si la sierva del Señor, si la profeta inspirada por Dios, ¿verdad? Porque estos textos no los pusimos nosotros. No es que ahora vamos a presentar estos textos que dicen que los ángeles no destruyen, pero hay textos que presenta ella misma en consonancia con el mismo lenguaje figurado de la Biblia. Escuchen bien, la misma profeta, el espíritu de profecía, ¿verdad? En consonancia y concordancia con el mismo lenguaje figurado de la Biblia, presenta que los ángeles de Dios no vienen a destruir, no son enviados para destruir, pero por otra parte presenta como que sí. De manera que no vamos a tomar los textos que dicen que los ángeles no vienen a destruir y vamos a dejar afuera los que aparentemente dicen lo contrario. No, porque somos estudiantes de la Biblia responsables en el nombre de Jesús. Y vuelvo y repito, tomar un texto y dejar otro, supuestamente para apoyar lo que yo creo, significa estudiar la Biblia y estudiar los escritos de la profeta con irresponsabilidad, pero no podemos hacerlo así. Por eso la cita que está en sus pantallas, Conflictos de los Siglos, página 600, párrafo 2. Un solo ángel dio muerte a todos los primogénitos de los egipcios y llenó el país de duelo. Cuando David ofendió a Dios al tomar censo del pueblo, un ángel causó la terrible mortandad con la cual fue castigado su pecado. Escuchen bien, el mismo poder destructor ejercido por los santos ángeles cuando Dios se lo ordena, lo ejercerán los ángeles malvados cuando Él lo permita. Hay fuerzas actualmente listas que no esperan más que el permiso divino para sembrar la desolación por todas partes. ¿Por qué presentar este texto? Número uno, porque hay que estudiar los libros y la Biblia con responsabilidad. La Biblia dice que Dios no quita la vida, pero Deuteronomio 32 dice que Dios hace morir. De manera que la Biblia misma se explica y dice cómo es que Dios hace morir. Y allí entra Dios y nos dice, recuerden que mis caminos no son los caminos de ustedes. O sea, los métodos de Dios no son los mismos que los métodos de los hombres. ¿Verdad? ¿Verdad? Y nos habla de él concerniente a la destrucción en una forma figurada, presentando que destruye, pero no porque lo hace, sino porque lo permite. Entonces, este texto del espíritu de profecía es muy importante que presente lo que entiendo de él. Bien, entonces dice aquí, un solo ángel dio muerte a todos los primogénitos de los egipcios y llenó el país de duelo. Cuando David ofendió a Dios al tomar el censo del pueblo, un ángel causó la terrible mortandad con la cual fue castigado su pecado. El mismo poder destructor ejercido por los santos ángeles cuando Dios se lo ordena, lo ejercerán los ángeles malvados cuando Dios se lo permita. Aquí este texto nos está presentando a nosotros dos tipos de ángeles, ¿verdad? Pero a estos dos tipos de ángeles hay a un grupo que Dios le ordena, pero a otro grupo le permite. Bien, según lo que dice, hay fuerzas actualmente listas que no esperan el permiso divino para sembrar la desolación. ¿Cuáles son los que siembran la desolación por todas partes cuando Dios se lo permite? Hermano, los ángeles malvados. Y los ángeles malvados están bajo el mandato de Satanás y no bajo el mandato de Dios. Recuerden lo que acabo de decir. Este texto nos presenta dos grupos de ángeles. Ángeles santos a quienes Dios le ordena y ángeles malvados a quienes Dios le permite. Pero lo que dice el texto más abajo es que están solamente esperando el permiso divino. Escuche, permiso, permitir para sembrar la desolación por todas partes. De manera que lo que están esperando con ansia a que Dios le dé permiso. ¿Y cómo es que Dios le dé el permiso? Eso lo vamos a analizar. A que Dios le dé permiso para sembrar desolación y muerte son los ángeles malvados. Es lo que nos presenta la cita. Bien. Y recordemos que la escalera que Jacob vio en sueño, los ángeles subían y bajaban por Cristo.
subían y bajaban sobre el Hijo del Hombre, subían y bajaban en el nombre del Señor, no en el nombre de Satanás. Bien, entonces, el mismo poder destructor ejercido por los santos ángeles. ¿Cómo es que los ángeles ejercen poder destructor? Vamos a verlo, hermano. ¿Cómo es que los ángeles de Dios ejercen poder destructor? Apocalipsis capítulo 7, verso 1. Juan en Patmos recibe la visión de Apocalipsis capítulo 7, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 7, verso 1 dice así: Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ahora bien, surge la pregunta, quiero hacer la pregunta. ¿Qué dice la Biblia que hacían los 4 ángeles? Dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Dice que detenían los 4 vientos de la tierra. También este es un texto simbólico. No solamente está hablando de 4 ángeles literales, está hablando de los millones de ángeles que Dios encomienda para proteger la tierra. Bien, dice 4 en los 4 ángulos porque representa toda la misericordia de Dios sobre todos los seres humanos, incluso aquellos que no son cristianos. Dice aquí que detenían los 4 vientos. Entonces, ¿qué representan los 4 vientos? Hermano, recuerde que la Biblia se explica a sí mismo. Usted no tiene que ir donde alguien, ay, explícame la Biblia. No, pídale discernimiento a Dios, ¿verdad? Y Dios lo hará. Por eso dice él, clama a mí y yo responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33. Daniel capítulo 7 sobre los 4 vientos, ¿verdad? Miren lo que dice aquí, 7 del 1 al 2. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Dijo Daniel, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían. ¿Dónde estaban los ángeles de Dios? ¿Dónde están los ángeles de Dios en en Apocalipsis 7:1? Sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo. Escuche bien, deteniendo, no enviando. Deteniendo los 4 vientos de la tierra. ¿Qué vio Daniel en el sueño? Los 4 vientos metidos en combates. Entonces, ¿qué representan los vientos? Representan combates, representan guerra, representan matanza, representan derramamiento de sangre, representa destrucción, asolamiento. Representan la obra de Satanás. Mas, sin embargo, los ángeles de Dios no están enviando los vientos en Apocalipsis 7:1, los están deteniendo. Interesante. ¿Cuál es la obra de los ángeles? Detener los vientos, detener la destrucción que llegue en su totalidad, detener que Satanás ejecute su obra de muerte casi total en la tierra. Representa que los ángeles de Dios son los que están impidiendo que el mundo caiga en una ruina total donde casi todos los seres humanos entren en un derramamiento de sangre fatal. Esto no ha sucedido porque hay ángeles de Dios, hermanos, impidiendo eso. Pero ¿cuáles son los ángeles que están deseando, atacando y moviéndose rápido para ejecutarlo? A los ángeles que Dios le permite. Entonces, dice la cita, para que vayamos comprendiendo, dice que el mismo poder destructor, ¿por qué el mismo poder destructor? Porque los vientos destructores representan también las enfermedades como el COVID, representa también que grupos de personas fallezcan a manos del enemigo porque quedan sin la protección de Dios, representan todo lo que tiene que ver con los resultados y la obra del pecado en esta tierra, representan esos vientos. No obstante, los ángeles de Dios que descienden por el Hijo del Hombre están impidiendo que lleguen en su totalidad. Pero mientras impiden que lleguen en su totalidad, no lo están ejecutando. No, están impidiendo. Entonces, por eso dice ese texto, el mismo poder destructor.
¿Por qué el mismo poder destructor? Dios le ordena a los ángeles que protejan a la tierra en todo lo concerniente a la destrucción, que impidan los vientos. Pero esos vientos representan las pestes, representan los ciclones, representan los terremotos, representan los incendios. Todo lo que quita vida está representado por esos vientos. Pero los ángeles de Dios están impidiendo que lleguen en su totalidad. ¿Por qué es el mismo poder destructor? Porque la orden, ¿verdad? Cuando dice que el mismo poder destructor ejercido por los santos ángeles, porque el poder que ellos ejercen de destrucción no es de destrucción, sino de impedir la destrucción. Pero cuando quitan la protección bajo las órdenes de Dios, entonces el mismo poder que ellos, los mismos poderes destructores que ellos están impidiendo que lleguen, son los mismos poderes que utilizan los ángeles malvados. Bueno, hermano, si usted no comprendió la explicación de este texto, caiga de rodillas y pídale discernimiento al Señor, porque eso es lo que dice la cita. No está diciendo que Dios manda a los ángeles de Él a matar ni a destruir. Está diciendo que Dios le ordena que protejan, pero cuando Dios le ordena que protejan, a medida que el hombre va rechazando su misericordia y el llamado al arrepentimiento, también Dios le ordena que no protejan, que abandonen. Y cuando abandonan, Dios le ordena a ellos que abandonen, ¿verdad? El mismo poder que ellos estaban impidiendo que llegue al ser humano, ese mismo poder destructor, el ciclón, ¿verdad? El accidente, las pasiones humanas desencadenadas, es el mismo poder que usan entonces los ángeles malvados para efectuar la desolación en la tierra. Amén. Exaltad a Jesús. Página 201, párrafo 3. Es de extrañarse entonces que todo el cielo se interese en el rescate del ser humano. Hay que admirarse del hecho de que 1000 veces 10.000 y millares de ángeles se ocupan en subir y bajar por la escalera mística para ministrar a los que serán herederos de la salvación. Escucha, hermano, escucha lo que viene. Los ángeles no descienden a la tierra con el fin de denunciar ni destruir. Escuche esto, que no lo escribí yo. Exaltad a Jesús, página 201, párrafo 3. Los ángeles no descienden a la tierra con el fin de denunciar y destruir, ni para gobernar ni exigir homenaje, sino que son mensajeros de misericordia, gloria a Dios. ¿Mensajeros de qué? De misericordia, que colaboran con el capitán de las huestes del Señor para ayudar a los agentes humanos que salen a buscar y a salvar a la oveja perdida. A los ángeles se les pide que acampen alrededor de los de los que temen y aman a Dios. Los ángeles no descienden a la tierra, hermano, con el fin de denunciar ni destruir. Gloria a Dios. Deseado de todas las gentes, página 650. Hemos dicho que no podemos estudiar los libros de la hermana White, ni mucho menos la Biblia, con irresponsabilidad. No vamos a presentar los textos que aparentemente apoyan nuestra posición, como hacen algunos irresponsables, para así desfigurar el carácter de Dios. Estamos orando, hermanos, para que Cristo pueda quitar ese velo de sus mentes, pero debes permitírselo en su nombre. Dice aquí, bajo las órdenes de Dios, los ángeles también, o los ángeles son todos poderosos. En una ocasión, en obediencia, escuche esto, en obediencia a la orden de Cristo, mataron en una noche a 185,000 hombres del ejército asirio. Cuán fácilmente los ángeles que contemplaban la ignominiosa escena del juicio de Cristo podrían haber testificado su indignación consumiendo a los adversarios de Dios. Aquí vemos, dice el deseado de todas las gentes, y debemos también analizar, traer a colación que Elena de White, inspirada por Dios, en una parte nos dice que los ángeles
no vienen a la tierra con el propósito de destruir, no vienen a destruir. También dice que los ángeles celestiales son enviados, que los ángeles son enviados desde las cortes celestiales no para destruir. Pero entonces aquí en el deseado de todas las gentes, página 650 me dice que bajo las órdenes de Dios, los ángeles también son todos poderosos y que en una ocasión, en obediencia a la orden de Cristo, mataron en una noche a 185,000 hombres en el ejército de los asirios. ¿Qué diríamos pues? Ah, bueno, mira ahí que te está contradiciendo. No, tampoco se contradice la sierva del Señor. La Biblia, repito hermanos, porque es que sin este principio no podemos comprender nunca. La Biblia, referente al carácter de Dios, está escrita en un lenguaje figurado. Y el escritor de la Biblia sabe que Dios tiene el poder para impedir la destrucción y la muerte, pero no lo hace. Pero ¿por qué es que Dios no lo hace? Dios no lo hace porque el pecador le sacó de su vida y le dijo, no te quiero en mi vida, no quiero tu protección. Dios tiene que alejarse. Entonces, cuando se aleja viene la destrucción. Entonces, el escritor de la Biblia dice, como Él lo permitió, Él lo causó. Y por eso dice, Dios envió un diluvio. Dios hizo llover sobre Sodoma fuego y azufre. Por eso dice, un ángel del Señor vino y mató 185,000 en una noche en el campamento de los asirios. Ahora, el mismo lenguaje figurado que emplea la Biblia para hablar del carácter de Dios, en muchas ocasiones también lo emplea la sierva del Señor. Pero la Biblia dice que Dios mata y destruye, también nos explica cómo lo hace. Elena de White dice que Dios envía ángeles que destruyen. Dice que Dios castiga y destruye, pero también dice cómo lo hace, hermanos. Repito, bajo las órdenes de Dios, los ángeles son todopoderosos. En una ocasión, en obediencia a la orden de Cristo, escuche bien, en obediencia a la orden de Cristo, podemos tomar de la cita anterior que a los ángeles que Dios le da órdenes, la orden es de ejercer el poder destructor, impedir el poder destructor, ¿verdad? Para que los ángeles malvados no tomen ese mismo poder destructor y destruyan. Pero cuando los ángeles de Dios son ordenados por Cristo a abandonar el pecador, abandonar el pueblo, abandonar la ciudad, entonces ese mismo poder queda bajo la dirección del peor de los tiranos y lo usa para destruir. Pero los ángeles de Dios no lo emplean en destrucción, porque no destruyen ni matan, hermanos. Gloria a Dios. Dice aquí, en obediencia a la orden de Cristo, veremos cuál es la orden que Cristo le da cuando una persona blasfema su nombre. Cuando una persona traspasa los límites de la misericordia de Dios, veremos si la orden que Dios le da, veremos si la orden que Cristo les da a sus ángeles, ahora estaba protegiéndolo, pero ahora que no me quisieron, córtale la cabeza. Veremos si es eso como lo presentan los enemigos de la verdad. Interesante lo que presenta Cristo en Juan 18:36. Juan 18:36. Mas Jesús respondió, esto fue cuando fue agarrado preso y llevado ante Pilato. Le echaron mano y dijo él, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Vamos a ver cómo es que Cristo da la orden, ¿verdad? De matar, ¿verdad? Dice, mi reino no es de aquí. ¿Qué significa, hermano, mi reino no es de aquí? Miren lo que dice anteriormente. Mis servidores pelearían. En este contexto, lo que Cristo está hablando aquí, está hablando de sus ángeles que ejecutan sus órdenes, ¿verdad? Según el libro de los Salmos, ¿verdad? Los servidores de Cristo aquí son los ángeles de Dios. Los que bajan y descienden por él como Jacob lo vio en la escalera. Mas Cristo termina aclarando, mi reino no es de aquí. Por eso, ¿verdad? Lo que quiere decir, por eso es que mis ángeles no pelean. Interesante, porque si los ángeles de Dios no pelean, ¿cómo es que vienen y matan a 185,000 hombres, un ser que ni siquiera pelea? No comprendo eso bien. Entonces, ¿por qué Cristo dijo que su reino no es de aquí? Miren lo que dice el deseado de todas las gentes, página 13. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Hermanos, si escuchares hoy su voz,
no endurezcáis tu corazón. Hermano, escucha esto. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. ¿Saben por qué? El reino de Cristo no pertenece a este mundo, porque Dios no usa la fuerza, porque Dios no implementa los instrumentos de coerción. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 112, párrafo 2. Escúchalo bien claro. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 112, párrafo 2 dice: Dios no destruye a nadie. El pecador se destruye a sí mismo por medio de su propia impenitencia. Gloria a Dios. Cristo dijo: mis servidores no pelean porque mi reino no es de aquí. Dice la sierva del Señor inspirada por Dios. Lo que pasa es que el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios de Dios, y es que Dios no destruye a nadie. A nadie. El pecador se destruye a sí mismo por medio de su propia impenitencia. ¿Cómo es que Cristo da la orden a sus ángeles de matar, como lo presenta la sierva del Señor en el deseado de todas las gentes? ¿Cómo es que da la orden? Mírenlo aquí. ¿Cuál es la orden de Jesús? ¿Verdad? Dice aquí: de vez en cuando leemos las noticias de muerte de los grandes hombres del mundo. Su tiempo llegó de repente, como en un momento. Muchos que supuestamente gozan de buena salud mueren después de una fiesta o después de trazar planes egoístas para su propia exaltación. La palabra sale. Mire la orden donde viene, hermano. Mire la orden de Cristo. La palabra sale, ¿que sale de dónde? La palabra sale de Dios, la palabra sale de Cristo. ¿A quién va esa palabra? A los ángeles que protegen. Dice, la palabra sale. Miren qué es lo que dice. Miren, Él está unido a sus ídolos. Déjenlo solo. Hay en otra parte que dice, ángeles guardianes. Él está unido a sus ídolos. Déjenlo solo. Esa es la orden de matar. Déjenlo solo. Esto significa que el Señor ya no lo protege del mal, gloria a Dios. Esto significa que el Señor ya no lo protege del mal. Llega la muerte súbita. ¿Y cuál es el valor de la obra de su vida? Su vida ha sido un fracaso. Escuche esto, hermano, escuche esto. El árbol cae porque el poder que lo ha sostenido lo abandona a su sacrificio idólatra. Tremendo. ¿Cómo es que Cristo da la orden de matar? Hermanos, si no fuera de esta forma, entonces hay contradicción en la palabra, pero como no estamos buscando contradicción en la palabra, como Dios no se contradice, como Cristo dijo claramente que ni el Padre ni Él matan, como dice la Biblia que Dios no quita la vida, sino que busca los medios para que el pecador no quede desterrado de Él, esta es la mejor explicación que puedo dar de mi parte. Dios no mata, hermano, Dios no destruye, y mucho menos sus ángeles. Noten ustedes, repito, la orden de matar, como dice el deseado de todas las gentes, que en una ocasión bajo las órdenes de Dios, los ángeles, bajo las órdenes de Cristo, los ángeles mataron a 185,000 hombres en el campamento de los asirios. Pero ¿cómo es que da la orden? Recordemos que la protección de Dios no solamente estaba para el pueblo de Israel. Dios protege a todo ser humano, hermano. A toda persona que nace, Dios le pone ángeles que le protejan, pero esa protección no estará para siempre. Esa protección va a estar a medida que el ser humano quiera a Dios en su vida. Pues cuando el ser humano declara por sus pensamientos, por sus palabras y hechos, que no quiere a Dios en su vida, entonces él se aleja quitando también su protección. Y cuando quita su protección, todos esos poderes del mal que acechaban destrucción, enviados por el enemigo, todos esos poderes del mal, ¿verdad?, que acechaban para destruirle, esos poderes son empleados por los ángeles malvados para obrar su destrucción. Pero de una forma figurada, la sierva del Señor dice, bajo las órdenes de Dios los ángeles mataron, pero realmente no fue que ejecutaron la matanza, sino que quitaron la protección y permitieron la matanza de los 185,000 hombres en el ejército de los asirios. ¿Saben por qué, hermano, Dios no mata? ¿Saben por qué Cristo no mata ni destruye? ¿Saben por qué los ángeles de Dios no matan ni destruyen? El Camino a Cristo, página 21,
Párrafo 2. El corazón de Dios suspira por sus hijos terrenales con un amor más fuerte que la muerte. Tremendo, hermano. El corazón de Dios suspira por ti y por mí con un amor más fuerte que la muerte. Al dar a su Hijo nos ha vertido todo el cielo en un don. Escuche esto. La vida, la muerte y la intercesión del Salvador. 1. El misterio de los santos ángeles. 2. Las súplicas del Espíritu Santo. 3. El Padre que obra sobre todo y por todo. 4. El interés de los seres celestiales. 5. Escuche lo que viene. Todos, hermanos, todos son movilizados en favor de la redención del hombre, no en favor de la destrucción. Y allí están el ministerio de sus santos ángeles, que son movilizados en favor de la redención, no de destrucción, hermano, de la redención tuya y la redención mía. Pero está en ti aceptar la verdad. Si escuchas hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Dios te bendiga. El propósito no es contienda ni debate. El propósito es que la verdad tiene que ser dicha tal como es en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, hermano, y será hasta la próxima.